El mes de abril de este año fue especialmente agitado por los acontecimientos que giraron alrededor de los múltiples bloqueos de los colectivos indígenas autodenominados Minga. Las movilizaciones, según las autoridades indígenas, son la respuesta a decenas de incumplimientos de gobiernos anteriores y que este gobierno, según declaran, deberá empezar a hacerse cargo teniendo en cuenta el abandono al que han sido sometidos. Entre sus peticiones puntuales se encuentran la inclusión de las comunidades étnicas en el Plan Nacional de Desarrollo, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la protección a los líderes sociales, el respeto a la soberanía, el uso de la tierra, las garantías de las consultas previas y la defensa de la paz. La transmisión de estos eventos en grandes medios nacionales revivió un debate con respecto a cómo se transmitía la información, el lenguaje que se utilizaba para describir a la población indígena, qué voces y perspectivas se tomaban en cuenta y cómo se narraban los episodios de violencia que podían generar el ambiente tenso que se producía cuando se enfrentaban las fuerzas públicas y los integrantes de la Minga. En atención a la responsabilidad social que les asiste, es imprescindible que el programa Séptimo Día y el canal Caracol le hablen con la verdad a Colombia y planteen claramente los intereses en delegitimar nuestro proceso organizativo mediante el uso de la casuística e información carente de datos y sustento real. Este equipo periodístico ha querido reflexionar acerca de los casos en los que, en el ejercicio del periodismo, se han cruzado las fronteras legales cuando se han transmitido algunos acontecimientos de interés nacional. Hoy hemos traído un caso en particular del año 2016, cuando el programa Séptimo Día, dirigido por Manuel Teodoro y transmitido por el canal Caracol, emitió 3 especiales enfocados en algunas comunidades indígenas, los cuales titularon así: ¿La corrupción llegó a los cabildos indígenas? El dilema jurídico de la recuperación de tierras por parte de indígenas. Abusos sexuales, prostitución, drogadicción. ¿Es suficiente la justicia indígena? Después de la emisión de estos 3 especiales, el representante legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Fernando Arias, presentó una tutela en la Corte Constitucional alegando que los derechos fundamentales de los indígenas al buen nombre, a la honra, a la discriminación y a recibir información veraz e imparcial habían sido vulnerados. Este es uno de los fragmentos de uno de los especiales en los que se sustenta la tutela presentada. Veámosla. Según Diana Perafán, el gobernador del Cabildo es quien tiene la última palabra por ser la máxima autoridad. Y si alguien no está de acuerdo con el castigo porque le parece que no se está haciendo verdadera justicia y que unos simples latigazos no sirven para nada, pues prefieren guardar silencio. O si no, según ella, las consecuencias para quien se opone podrían ser nefastas. El Estado colombiano pareciera que le dio carta blanca a los indígenas para que ellos determinen los castigos de los delitos que cometan, que en últimas, para ellos, no son delitos, sino errores y enfermedades que deben ser corregidos. Pero el 27 de noviembre de 2006, un año después de la primera invasión, llegaron de nuevo los indígenas y la historia se volvía a repetir. Volvieron no menos de 2.000 indígenas para aterrorizarla a ella y a su familia. Puntualmente, los artículos que se habrían violentado son los siguientes. Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.
En la sentencia se hace una recopilación de algunos juicios de valor que fueron transmitidos y que atentan directamente contra los derechos fundamentales que ya hemos expuesto. La justicia indígena opera de manera muy fácil y rápida. Primero, el gobernador manda a acoger al responsable del hecho. Luego, él se reúne con todo el cabildo, es decir, con las máximas autoridades de la comunidad. Ellos determinan el castigo y luego hacen una asamblea con los miembros del resguardo donde se hace público el castigo y listo. La jurisdicción indígena es un juego de voluntades. Si tú le caes bien al gobernador, la pena es menos y te puede sacar en 2, 3 días o te deja simplemente una semana. Quien presenta la tutela argumenta textualmente lo siguiente: el primero de los programas versa sobre los problemas de la jurisdicción especial indígena. Por lo tanto, la demanda aborda el problema del acceso a la justicia por parte de las comunidades indígenas. Sostiene que no ha habido apoyo del Estado para la creación e implementación de una ley de articulación de la jurisdicción especial indígena y la ordinaria, ni para garantizar el funcionamiento adecuado de la jurisdicción especial indígena. Esto ha traído como consecuencia la alta tasa de impunidad, el déficit en la resolución de conflictos y el desconocimiento de la autonomía por parte de la jurisdicción ordinaria. Uno de los argumentos del representante legal se refiere también a la falta total o parcial de contextualización en lo que tiene que ver con las realidades propias del pueblo indígena. Además, que al no referirse a una comunidad específica a lo largo de los informes, ha dejado que la totalidad de la población indígena sea estigmatizada bajo juicios de valor que parecen tener, por el uso del lenguaje y la recolección de testimonios, una visión personal y poco objetiva. Por otro lado, el escaso tiempo que se le otorgó dentro del informativo a los líderes indígenas es una clara violación al principio de equilibrio informativo. En este sentido, aunque no se dirigen directamente adjetivos descalificativos hacia la comunidad, la desproporción de fuentes y polifonías contrarias atribuye al sesgo informativo y por consiguiente a la estigmatización de toda una comunidad que en el caso de la población indígena colombiana son sujetos de especial protección. Que empiece a investigar y que aplique toda la justicia a estos corruptos. Florentino Collazos es el gobernador indígena suplente de ese mismo resguardo. Ellos montan una plata, 60 millones se puede decir, para medicina tradicional. Cuando ellos sacan la plata, la pena son 5 millones o 3 millones. El resto es para malversación de ellos. La Consejería Mayor de Gobierno de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de la ONIC, luego de haber visto y analizar las emisiones del programa Séptimo Día, transmitido los días 26 de julio y 2 de agosto pasado, denominado Desarmonización, la flecha del conflicto, se permite comunicar a la opinión pública, nacional e internacional que rechazamos de manera categórica y enfática las afirmaciones realizadas por el programa Séptimo Día, en el sentido de señalar y estigmatizar a los pueblos indígenas, sus autoridades y dirigentes como corruptos, violadores, injustos, anormales, desequilibrados, guerrilleros, entre otros, considerados como degradantes y discriminatorios. La sentencia T-500 de 2016 que emitió la Corte Constitucional ordenó, a la luz de la acción de tutela frente al derecho de rectificación ante medios de comunicación, que el programa Séptimo Día debía emitir un nuevo programa a la hora habitual, rectificando el contenido que se transmitió. Además, tuvo la obligación de redactar un manual de ética en donde fueran explícitas las normas más adecuadas para abordar este tipo de temas. El propósito fundamental de este ejercicio es reflexionar sobre los límites legales en donde se enmarca la actividad periodística y sus alcances, además del reconocimiento de los marcos legales vigentes. Sin desconocer los marcos legales internacionales, podemos encontrar en este caso elementos fundamentales que hacen parte del debate que al periodismo como función pública y social le compete.